Imagina por un momento que todo lo que crees ser, tus virtudes, tus decisiones, tu identidad cuidadosamente construida, no es más que una frágil superficie en un océano que rara vez te atreves a afrontar. Esta superficie es lo que llamamos ego, la imagen que presentamos al mundo e incluso a nosotros mismos. Pero bajo esta máscara social y consciente yace una fuerza tan profunda como incontrolable, la sombra. Carl Jung, a lo largo de su vida, se dedicó a investigar precisamente este oscuro territorio de la psique, y su intuición sigue siendo una de las claves más provocativas para quienes desean comprender el enigma del alma humana. No hablaba simplemente como médico o científico, sino como alguien que percibía una dimensión espiritual, mítica y casi cósmica dentro de la psique humana. Para Jung, ahondar en la sombra no era solo un ejercicio psicológico, era cruzar los portales de lo desconocido hacia el misterio más íntimo del ser. El impacto inmediato de esta idea es incómodo. Después de todo, quien quiere realmente enfrentarse a sus impulsos reprimidos, su ira, envidia, celos, vanidad, egoísmo, ¿no es mucho más fácil creer que somos esencialmente buenos, que nuestro carácter se define únicamente por las cualidades que mostramos en público? Jung desmantela esta ilusión. Afirma que todo lo que no reconocemos en nosotros mismos no desaparece, simplemente se esconde. Y cuanto más lo ocultamos, más poder adquiere sobre nuestras vidas. La sombra no es un concepto lejano ni abstracto. Se manifiesta a diario, en la mirada de desprecio que lanzamos a alguien, en la irritación desproporcionada que sentimos ante las críticas, en la sensación de repulsión ante los comportamientos ajenos que, sin darnos cuenta, reflejan lo que llevamos dentro. La sombra es la suma total de todo lo que no queremos ser, pero que, paradójicamente, ya somos. Jung comprendió que la sombra se forma temprano. En la infancia, aprendemos, a menudo en silencio, qué partes de nosotros mismos aceptamos y cuáles rechazamos. A un niño que llora excesivamente se le puede inculcar que sea fuerte, ocultando así su vulnerabilidad. Otro, que muestra ira, se reprime y aprende a ocultar su fuego interior. Lo que no se acepta se encierra en un sótano psíquico, acumulándose como energía reprimida. Este sótano no desaparece. Se convierte en territorio de la sombra. Y cuanto más negamos su existencia, más regresa en forma de destino, como si la vida fuera la responsable de obligarnos a enfrentarnos a lo que rechazamos. Pero hay algo más profundo aquí. Jung no describe la sombra simplemente como un depósito de defectos. En su interior también reside un potencial olvidado. A menudo ocultamos no solo lo que consideramos vergonzoso, sino también lo que nos haría brillar. ¿Cuántas personas entierran su creatividad, su instinto de liderazgo, su sensualidad o su valentía simplemente porque les enseñaron a creer que estas cualidades eran peligrosas o inapropiadas? Por lo tanto, la sombra no es solo un lugar de miedo. También es una reserva de fuerza no vivida. Es como una bóveda enterrada, que alberga tanto monstruos como tesoros. Ahora imagina la vida como un mito que se repite constantemente. En las historias antiguas, el héroe siempre se ve obligado a enfrentarse a criaturas oscuras para lograr algo valioso. Hércules enfrentándose al león, San Jorge luchando contra el dragón, Teseo descendiendo al laberinto para enfrentarse al minotauro. Estos mitos no son solo cuentos fantásticos. Para Jung, son espejos de la psique. El dragón es la sombra. El laberinto es el inconsciente. El tesoro oculto es el potencial olvidado. Como los héroes de la mitología, cada uno de nosotros lleva dentro un enemigo secreto que guarda lo que más deseamos. Y, como en los mitos, no hay atajos. Solo quienes atraviesan la oscuridad encuentran la luz. Esta inmersión, sin embargo, no está exenta de riesgos. Jung advirtió que enfrentarse a la sombra es tarea de valientes. Quienes se acercan a ella sin preparación se arriesgan a ser devorados. Considere cuántas personas se ven consumidas por adicciones, compulsiones, arrebatos de ira o crisis emocionales precisamente porque no pudieron reconocer el origen de estos impulsos. La sombra, al ser negada, actúa de forma autónoma, dirigiendo la vida como si fuera un destino inevitable. Un hombre que rechaza su propia agresión puede convertirse en víctima constante de situaciones violentas. Una mujer que niega su sensualidad puede sentirse constantemente prisionera de relaciones frustrantes. La sombra siempre encuentra la manera de expresarse, aunque cueste sufrimiento. Jung describió este fenómeno con claridad: hasta que hagamos consciente lo inconsciente, este dirigirá nuestras vidas, y lo llamaremos destino. Esta frase resume la esencia de su visión. Lo que no logramos afrontar se convierte en fuerzas invisibles que guían nuestras decisiones, atraen a personas específicas a nuestras vidas y crean patrones que se repiten como maldiciones. Por eso muchas personas sienten que viven los mismos dramas en ciclos interminables. No se dan cuenta de que huyen de sí mismas.
El mundo exterior se convierte en un escenario donde la sombra representa la misma obra una y otra vez. ¿Pero por qué nos resistimos tanto a reconocer este lado oculto? Quizás porque la sombra hiere nuestro orgullo. Nos recuerda que no somos tan virtuosos como nos gustaría creer. Revela que en nuestro interior también habitan lo egoísta, lo arrogante, lo cruel. Pero Jung no lo vio como una condena, sino como una oportunidad. Porque al integrar la sombra, nos volvemos más humanos, más completos, más auténticos. Reconocer que somos capaces de crueldad, por ejemplo, puede hacernos más compasivos. Admitir nuestra arrogancia puede liberarnos de la necesidad de demostrar superioridad. Observar nuestros impulsos más oscuros puede darnos poder sobre ellos, transformándolos en aliados en lugar de enemigos. En la práctica, esto significa cultivar una nueva forma de conciencia. Cuando nos irritamos profundamente con alguien, la pregunta que Jung nos invita a hacernos no es por qué esta persona es así, sino que despierta esto en mí. ¿Qué revela esta reacción sobre lo que no he aceptado en mí? La sombra se revela precisamente en los lugares donde más nos resistimos a mirar. Es como si el inconsciente hablara a través de nuestras emociones más intensas. Odio, envidia, repulsión. Todos estos sentimientos son pistas que señalan lo que aún necesita ser iluminado. Y aquí es donde la psicología analítica se encuentra con la espiritualidad. Para Jung, el viaje del alma no era solo un asunto clínico o terapéutico, sino un camino iniciático. Se inspiró en mitos, religiones y la alquimia para demostrar que la sombra siempre se ha representado en las tradiciones espirituales como una etapa necesaria de transformación. Los alquimistas hablaban del nigredo, la fase oscura en la que la materia se reducía al caos antes de renacer como oro. En el camino cristiano, el desierto y la tentación preceden a la redención. En las tradiciones orientales, enfrentarse a los propios demonios internos es parte esencial de la iluminación. Todas estas imágenes apuntan a la misma verdad: no hay crecimiento sin descenso. No hay luz sin atravesar la oscuridad. Este descenso, sin embargo, no debe confundirse con la rendición al caos. Jung no propuso que nos rindiéramos a la sombra, sino que aprendiéramos a dialogar con ella. Animaba a sus pacientes a registrar los sueños, observar fantasías y percibir los símbolos que emergen del inconsciente. Para él, cada imagen que aparece en los sueños es un mensaje, un intento del inconsciente de mostrarnos algo que necesita ser integrado. Soñar con un animal feroz puede simbolizar la agresión reprimida. Soñar con un extraño amenazante puede ser el rostro olvidado de nuestra propia sombra. Aprender a descifrar estas señales es aprender a dialogar con lo que habita en nuestro interior, pero que normalmente silenciamos. Y si aceptamos esta invitación, ocurre algo sorprendente. La sombra deja de ser una simple amenaza y comienza a revelarse como una fuente de vitalidad. Muchos que se sienten apáticos, faltos de energía o propósito, descubren un renacimiento interior al integrar los aspectos que habían reprimido. La ira, al transformarse, se convierte en asertividad. El miedo se transforma en prudencia e intuición. El deseo prohibido se transforma en creatividad. Es como si, al iluminar el sótano psíquico, descubriéramos que alberga no solo nuestra vergüenza, sino también nuestras mayores riquezas. Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿es posible vivir plenamente sin integrar la sombra? Jung respondería rotundamente: no. Quienes no confrontan su sombra se convierten en sus esclavos, y en esclavos inconscientes. Es como intentar construir una casa sobre terreno inestable. Tarde o temprano, todo se derrumba. La sombra exige reconocimiento. Se cobra su precio. Y mientras la ignoremos, seguirá dirigiendo silenciosamente el curso de nuestras vidas. Esta es la provocación que Jung nos plantea desde el principio. ¿Tienes el coraje de mirar hacia adentro? ¿Tienes el coraje de admitir que no solo eres lo que muestras al mundo, sino también todo lo que te ocultas? ¿Tienes el coraje de descender al sótano y enfrentarte a los ojos de aquello que más temes? Porque es precisamente ahí donde comienza el viaje de la individuación, el proceso de convertirnos en un todo, no solo en un fragmento. Es en esta confrontación inicial donde decidimos si seguiremos repitiendo destinos que no elegimos o si finalmente asumiremos la tarea de convertirnos en quienes realmente somos. Y eso es solo el principio. Porque, al aceptar la existencia de la sombra, nos planteamos una pregunta nueva, aún más inquietante: si se manifiesta en nuestras vidas incluso sin nuestro permiso, si aparece en los rostros de quienes más nos irritan y en los dramas que más a menudo se repiten, podría ser que el mundo exterior sea, de hecho, un espejo gigantesco de lo que habita en nuestro interior. Esta es la frontera que cruzaremos a continuación, donde la psique revela su lenguaje más misterioso, la proyección. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas personas parecen aparecer en tu vida como espejos vivientes, revelando aspectos de ti mismo que preferirías no haber conocido?
Es como si el universo tuviera una forma secreta de poner ante nosotros precisamente aquellas figuras que despiertan nuestras mayores irritaciones, miedos o fascinaciones. Para Carl Jung, esto no era coincidencia ni mera casualidad. Era el inevitable fenómeno de la proyección, la forma en que el inconsciente colectivo encuentra la manera de manifestarse en el escenario de la vida cotidiana. La proyección es, en esencia, el lenguaje codificado de la psique. Lo que negamos en nosotros mismos se deposita en el otro, para que finalmente podamos verlo. Es como si la vida insistiera en mostrarnos, a través de los rostros que encontramos, lo que no soportamos reconocer en silencio. Imaginemos a alguien que detesta a la gente arrogante. Donde quiera que vaya, siempre se encuentra con alguien que parece hablar demasiado alto, gesticular excesivamente y mostrar una confianza excesiva. Esta persona se indigna, critica y se enoja, repitiéndose, ¿cómo puede existir gente así? Sin embargo, lo que despierta allí no es solo repulsión por el comportamiento ajeno, sino un reflejo de su propia arrogancia reprimida, que quizá nunca se haya permitido admitir. Lo que más nos molesta de los demás es a menudo lo que rechazamos en nosotros mismos. Esta es la primera revelación inquietante que Jung ofrece. Cuando señalamos hacia afuera, casi siempre hablamos desde dentro. Pero la proyección no se limita a los sentimientos negativos. También se manifiesta en el amor instantáneo, en la admiración inexplicable, en personas que, al cruzarse en nuestro camino, parecen llevar algo que nos falta. ¿Cuántas veces miramos a alguien y sentimos una devoción o un encanto inexplicable? Es como si esa persona llevara una parte perdida de nosotros mismos. Jung llamó a este fenómeno proyección del ánima o animus, los aspectos femeninos y masculinos de la psique que, al no estar integrados, aparecen en figuras externas como si fueran portadores de nuestra plenitud. Por eso tantas pasiones abrumadoras llevan dentro una sensación de destino. No es el otro lo que realmente nos fascina, sino la parte de nosotros mismos que vemos en él. Amamos, en verdad, nuestra propia alma reflejada. Este descubrimiento tiene un profundo impacto, ya que nos hace cuestionar cuántas de nuestras relaciones se construyen no por un encuentro real entre dos personas, sino por el juego inconsciente de proyecciones. Quizás hayas experimentado algo así, iniciar una relación creyendo haber encontrado a alguien absolutamente especial, solo para descubrir, con el tiempo, que esa imagen no coincidía con la realidad. Al principio, parecía perfecto, luego, comenzaron a surgir conflictos, decepciones y desacuerdos inexplicables. ¿Qué sucedió? Yo lo explicaría. Inicialmente, proyectaste tu ánima o animus en el otro, viendo en él lo que buscabas dentro de ti. Cuando la proyección se disipó, la persona real permaneció, con sus propias imperfecciones y sombras. El choque entre lo ideal y lo real es doloroso, pero necesario. Nos muestra que nadie puede cargar indefinidamente con el peso de ser el espejo de nuestras deficiencias. La tarea, en última instancia, es eliminar la proyección y reintegrar lo que proyectamos. Es fascinante observar cómo este proceso se manifiesta en la vida cotidiana, incluso en los detalles más banales. Piense en alguien que, en el trabajo, siente una antipatía inmediata por un compañero, sin razón aparente. Quizás este compañero represente precisamente las cualidades que esta persona ha reprimido en su interior, la audacia para decir lo que piensa, la valentía para asumir riesgos o incluso la falta de disciplina que tanto teme mostrar. La incomodidad surge no solo de la convivencia, sino del recuerdo silencioso de algo que vive en su interior. La proyección, en este sentido, es como una lente invisible que distorsiona nuestras percepciones. Vemos al otro no como es, sino como necesitamos que sea para seguir escapando de nosotros mismos. Y aquí llega el gran punto de inflexión en el pensamiento junguiano. La proyección no es un error, sino un mecanismo de autoconocimiento. El inconsciente usa el mundo externo como espejo para que podamos reconocernos. El problema es que rara vez comprendemos este proceso. En lugar de mirar hacia adentro, insistimos en culpar, juzgar o venerar a los demás. Por eso tantas personas pasan la vida atrapadas en conflictos interminables, sin darse cuenta de que, de hecho, luchan contra partes de sí mismas. Jung decía que el encuentro con la sombra casi siempre ocurre proyectada en el otro. Es en el odio y el amor intensos, en la repulsión y en la fascinación inconmensurable, donde encontramos pistas sobre lo que aún no se ha integrado. ¿Pero podemos escapar por completo de la proyección? Jung creía que no. La proyección es inevitable, forma parte de la condición humana. Lo que podemos hacer es tomar conciencia de ella. Cuanto más nos damos cuenta de que nuestras percepciones conllevan reflejos internos, más libertad tenemos para actuar con lucidez. No se trata de eliminar la proyección, sino de percibir su movimiento y aprender de él. Es como si la vida fuera un teatro simbólico donde cada personaje interpreta un papel elegido por nuestro inconsciente. Reconocer esto nos da poder sobre la trama.
Sin embargo, lo más inquietante es que este mecanismo no se limita al nivel individual. Jung habló del inconsciente colectivo, la capa de la psique que nos pertenece no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. Es de este inconsciente que surgen los arquetipos, esas imágenes universales que abarcan culturas y épocas. Cuando proyectamos, no solo lidiamos con nuestro propio contenido reprimido, sino también con símbolos colectivos que nos habitan. Por eso tantas figuras públicas despiertan el amor o el odio de las masas. Se convierten en depositarias de proyecciones colectivas, como si encarnaran a los dioses y demonios que habitan en el inconsciente de la humanidad. La idolatría y la persecución no son solo fenómenos sociales, sino también psíquicos. Y cada persona, en menor medida, experimenta lo mismo en su propia vida. Consideremos la figura del jefe autoritario que despierta tanto miedo como admiración en sus subordinados. Para algunos, es el tirano al que hay que oponerse, para otros, el héroe que garantiza el orden. En realidad, se convierte en el escenario de las proyecciones inconscientes de cada persona. Algunos depositan en él la sombra de su misión, otros, su ansia de poder. Lo mismo ocurre con los líderes religiosos, los artistas y las celebridades. Portan símbolos colectivos que no solo les pertenecen a ellos, sino al inconsciente de todos nosotros. Jung vio en estos fenómenos la prueba viviente de que nuestra psique no está aislada. Somos hilos de una red que nos precede y nos supera. Y esta red se manifiesta constantemente, especialmente cuando creemos tratar con personas comunes. Pero quizás el ejemplo más íntimo de proyección ocurre en nuestras relaciones más cercanas. ¿Quién no ha discutido con su pareja o familiar, en un momento de furia, ha dicho cosas que luego se dio cuenta de que eran exageradas, incluso injustas? En momentos de ira, no vemos a la persona real, sino la sombra que se proyecta sobre ella. La madre se convierte en la figura de la opresión, la pareja en el enemigo, el amigo en el traidor. Estas imágenes no solo pertenecen a la otra persona, sino al imaginario que llevamos dentro. Es como si, en cada pelea, estuviéramos librando no solo un conflicto externo, sino una batalla interna que ha encontrado un campo de expresión en el otro. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto conocemos realmente a las personas que nos rodean? ¿O es lo que sabemos de ellas simplemente un reflejo de nuestras propias proyecciones? Jung respondería que, la mayoría de las veces, vivimos más con nuestras fantasías sobre los demás que con quienes son realmente. La verdadera intimidad solo comienza cuando podemos eliminar nuestras proyecciones y ver al otro en su radical alteridad, como alguien que no es una extensión de nosotros mismos, pero tampoco el enemigo de nuestras sombras. Este es uno de los mayores desafíos de la vida psíquica, soportar la diferencia sin necesidad de proyectar en ella nuestras necesidades o miedos. ¿Pero cómo podemos poner esto en práctica? Jung sugirió un camino de atención constante. Cada vez que surja una emoción desproporcionada, podemos preguntarnos, ¿qué dice esto de mí? ¿Qué parte de mí se revela aquí? En lugar de culpar inmediatamente al otro, podemos usar la situación como un espejo. Este simple cambio de actitud transforma los conflictos en oportunidades de autoconocimiento. Claro que esto requiere humildad, porque siempre es más fácil creer que el problema reside en la otra persona. Pero es precisamente esta humildad la que nos acerca a la individuación, al proceso de alcanzar la plenitud. La proyección, por lo tanto, es tanto una trampa como una oportunidad. Una trampa porque puede mantenernos atrapados en ilusiones y conflictos interminables. Una oportunidad porque nos ofrece valiosas pistas sobre lo que aún necesita integrarse. Es como si cada persona que aparece en nuestras vidas fuera un mensajero del inconsciente, trayendo un mensaje velado que solo podemos descifrar mirando hacia nuestro interior. Cuando comprendemos esto, comenzamos a vivir de otra manera. Las relaciones dejan de ser meros encuentros casuales y comienzan a verse como símbolos, como portales a dimensiones ocultas de la psique. Y si la vida es esta etapa simbólica, cada encuentro encierra un misterio mayor de lo que parece. Quienes se cruzan en nuestro camino no solo vienen a enriquecernos o a obstaculizarnos, sino a revelarnos algo. El enemigo puede revelar la fuerza que nos negamos a aceptar, el amante puede reflejar la ternura que ocultamos, el desconocido puede portar el miedo ancestral que nos paraliza. Todo es un espejo, todo es un símbolo, todo es una llamada al autoconocimiento. Esta es la belleza y el terror de la proyección. Nos obliga a ver lo que preferiríamos mantener en la oscuridad. En este punto, surge un giro inesperado. Si el mundo exterior es en gran medida un reflejo de lo que llevamos dentro, ¿hasta qué punto son verdaderamente libres nuestras decisiones, nuestras relaciones e incluso nuestros destinos? ¿Vivimos realmente como agentes conscientes o nos dejamos guiar por fuerzas invisibles que representan sus historias a través de nosotros? Jung no respondió a esta pregunta con pesimismo, sino con una invitación.
Dijo que la libertad solo comienza cuando tomamos conciencia de las fuerzas que nos habitan. Mientras permanecemos ciegos, somos marionetas del inconsciente. Pero al despertar, tenemos la oportunidad de dialogar con estas fuerzas e incluso transformarlas. La conciencia no elimina el misterio, pero nos permite participar activamente en él. Esta percepción abre una nueva dimensión a la vida cotidiana. Cada encuentro deja de ser banal y se vuelve simbólico. Cada emoción intensa se convierte en una pista. Cada conflicto revela un enigma. El mundo se convierte en un vasto texto por descifrar, escrito no solo por las circunstancias externas, sino por el inconsciente que late dentro y alrededor de nosotros. Vivir, en este sentido, es interpretación. Es estar atento a los símbolos que nos rodean y percibir en ellos la voz de la psique. Y aquí es donde se traza el puente hacia la siguiente etapa del viaje. Si la proyección revela el inconsciente a través de otros, y si la vida se presenta como un teatro simbólico, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué papel estamos destinados a desempeñar en este drama? ¿Qué mito personal estamos representando inconscientemente? Jung creía que todos seguimos un guión arquetípico, un patrón ancestral que nos guía como héroes en busca de significado. Pero no todos aceptan la llamada de esta aventura. Muchos se niegan y quedan atrapados en el ciclo de proyecciones. El desafío es reconocer cuando el inconsciente nos convoca al viaje. Y este es el misterio que nos aguarda, el viaje del héroe interior, donde la psique revela, a través de símbolos universales, el mapa secreto de la individuación. Desde los albores de la humanidad, las historias de héroes han resonado como un susurro ancestral que trasciende culturas, épocas y fronteras. Hay algo en ellas que nos conmueve profundamente, como si no solo escucháramos hablar de guerreros, dioses o viajeros míticos, sino que reviviéramos un recuerdo íntimo que también nos pertenece. Carl Jung, al investigar la psique humana, se dio cuenta de que estas narrativas no son meros cuentos fantásticos, sino expresiones directas del inconsciente colectivo. Tras Ulises enfrentándose a monstruos marinos, Moisés cruzando el desierto o Buda sentado bajo la higuera, se esconde un patrón universal, el arquetipo del héroe. Y este arquetipo no reside solo en libros o mitos, late dentro de cada ser humano, en silencio, esperando el momento en que la vida nos arrastre a la travesía. La llamada del héroe, como observó Jung, no llega de forma clara ni conveniente. Casi siempre se presenta como una crisis, una ruptura, una pérdida, una enfermedad inesperada, una ruptura devastadora, un fracaso que sacude los cimientos, un vacío que nada puede llenar. Es en estos momentos cuando sentimos como si nos hubieran arrancado el suelo bajo nuestros pies, como si nos estuvieran empujando a un territorio desconocido. Jung decía que el inconsciente funciona así. Cuando el ego se aferra a una falsa estabilidad, la psique crea conmociones que nos obligan a mirar hacia nuestro interior. Es el momento en que somos llamados a salir de nuestra zona de confort y cruzar la oscuridad que hemos evitado. Pero ¿quién de nosotros está realmente listo para escuchar esta llamada? Y aquí surge la primera pregunta inevitable. ¿Cuántas veces te han llamado a emprender tu camino y te han rechazado? ¿Cuántas veces has elegido aferrarte a lo conocido, aunque estuviera en ruinas, en lugar de adentrarte en lo desconocido que podría transformar tu vida? Este rechazo es común y comprensible, pero tiene consecuencias. Porque la llamada no desaparece. Regresa, más fuerte, en nuevas formas de sufrimiento, hasta que finalmente nos vemos obligados a escuchar. Cuando Jung hablaba del arquetipo del héroe, no describía solo una aventura externa, sino sobre todo un viaje interior. El héroe no es solo quien se enfrenta a monstruos y enemigos, sino quien se atreve a descender al abismo de sí mismo. El dragón, en esencia, es la sombra. El desierto es la soledad de la psique. El mar embravecido es la agitación emocional que amenaza con engullirnos. Cada desafío externo corresponde a una batalla interna. Y cada victoria interior abre espacio para que se integren aspectos ocultos de nosotros mismos. La vida, en este sentido, se revela como un gran mito, y cada ser humano es protagonista de una historia arquetípica que se repite de diferentes formas. Las señales del viaje pueden parecer insignificantes a primera vista. Una incomodidad constante en el trabajo, la sensación de que la vida ha perdido su sentido, una inquietud que nos impide dormir. Estos síntomas no son errores aleatorios, sino mensajes del inconsciente. La psique nos llama, pero rara vez con palabras directas. Habla a través de símbolos, crisis, coincidencias llenas de significado. ¿Cuántas veces has experimentado un evento improbable que parecía contener un mensaje oculto? Jung lo llamó sincronicidad, la forma en que el inconsciente revela que nos guía a una trama mayor. La llamada del héroe puede, por lo tanto, estar oculta incluso en el encuentro inesperado con alguien que despierta algo latente en tu interior. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Reconoces las señales cuando aparecen?
O, como muchos, las descartas como meras coincidencias, ignorando el llamado de tu propia alma? Rechazar la llamada es uno de los momentos más críticos del viaje. John lo veía como un riesgo de estancamiento psíquico. Quienes rechazan el viaje terminan atrapados en patrones repetitivos, viviendo en círculos, repitiendo relaciones destructivas, persistiendo en trabajos vacíos, cultivando un vacío cada vez mayor. Es como si la vida se convirtiera en un ciclo sin salida, porque el héroe interior permanece encadenado. Y, sin embargo, incluso este rechazo influye. Nos muestra cuánto nos tememos aún a nosotros mismos. El héroe no nace preparado. Nace cuando decide cruzar lo que más teme. Es interesante notar que el viaje nunca es solitario en sentido estricto. Siempre existe la figura del mentor, el guía, el sabio que ofrece símbolos, palabras o señales que iluminan el camino. Para John, esta figura es también un arquetipo, el anciano sabio, aquel que aparece en sueños como maestro, mago o incluso como una frase leída en un libro que parece escrito para ti. El mentor puede aparecer de forma inesperada, como una persona común que se cruza en tu camino, como una experiencia espiritual o incluso como una imagen onírica. El inconsciente colectivo nunca nos abandona, nos envía aliados ocultos para que podamos continuar el viaje. Pero ¿cómo reconocemos cuando se presenta un guía? Y más aún, ¿tenemos el valor de escuchar su mensaje, incluso cuando nos obliga a cambiar radicalmente de ruta? Cada etapa del viaje requiere desapego. El héroe está llamado a abandonar viejas identidades, roles sociales y máscaras que ya no le sirven. Esta muerte simbólica es dolorosa porque implica dejar atrás lo que parecía definirnos, pero sin esta muerte, no hay renacimiento. John nos recordó que, en todas las tradiciones espirituales, el héroe debe morir de alguna manera antes de transformarse. Es el descenso al inframundo, el sacrificio, la travesía de la noche oscura del alma. No hay crecimiento sin pérdida. No hay individuación sin la disolución del viejo ego. Esta es quizás la parte más temida del viaje, cuando nos sentimos completamente perdidos. Es el momento en que ya no sabemos quiénes somos, cuando todo en lo que creíamos se derrumba. Pero Jung vio este vacío como el verdadero portal. Porque solo cuando el ego pierde el control puede el ser, el núcleo más profundo de la psique, emerger y guiar. La confusión, la desesperación, la incertidumbre, todas son señales de que nos están llevando más allá de lo que ya conocemos. Aquí es precisamente donde comienza la transformación. ¿Y tú, cuántas veces te has sentido al borde de ese abismo, sin reconocer ya el suelo bajo tus pies? ¿Será que este fue precisamente el comienzo de tu travesía, y no un error o un fracaso como parecía en aquel momento? John observó que los sueños tienden a intensificarse durante este periodo. Surgen símbolos poderosos que traen mensajes enigmáticos. Animales amenazantes, figuras arquetípicas, escenarios extraños, cada uno lleva una clave. El inconsciente habla mediante metáforas, imágenes y narrativas simbólicas. Un sueño en el que te persiguen puede no ser solo un reflejo de ansiedad, sino una advertencia de que estás huyendo de ti mismo. Un sueño en el que te sumerges en aguas profundas puede ser una invitación a enfrentarte al inconsciente. Un sueño en el que te encuentras con un extraño puede ser un encuentro con la parte olvidada de tu propia alma. El viaje del héroe también es un viaje onírico, porque el inconsciente nunca deja de guiarnos. Las culturas antiguas ya lo intuían. Los rituales de iniciación, los mitos de paso y las historias contadas alrededor del fuego siempre han apuntado al mismo patrón. El héroe debe atravesar lo desconocido, morir a una antigua identidad y renacer en una nueva conciencia. John simplemente le dio a esto un nombre psicológico, individuación. Pero en el fondo, es el mismo proceso que nuestros antepasados narraron de 1000 maneras diferentes. La psicología analítica simplemente revela que este mito no es algo externo, sino una realidad interna que se despliega dentro de cada ser humano. Y aquí viene otra provocación. Si la vida de cada persona es, en esencia, un viaje arquetípico, ¿por qué tantos insisten en vivir como si nada tuviera sentido? ¿Será que el verdadero drama de la modernidad reside en la negativa colectiva a reconocer que aún estamos inmersos en mitos? John creía que nuestra era sufre precisamente porque ha perdido el contacto con lo simbólico. Reducimos la vida a estadísticas, números y productividad, olvidando que detrás de todo reside un significado más profundo. El resultado es una humanidad cansada, ansiosa, fragmentada y desarraigada. El mito del héroe sigue vivo, pero silenciado, oculto bajo capas de racionalidad excesiva. Sin embargo, el inconsciente no puede silenciarse. Siempre encuentra la manera de expresarse, ya sea en crisis individuales o en movimientos colectivos. Y cada crisis es, en última instancia, una llamada a retomar el viaje olvidado. Esta recuperación no es sencilla.
Requiere valentía admitir que la vida no se trata solo de lo que el ego desea. Requiere humildad para reconocer que nos impulsan fuerzas superiores a nuestra voluntad consciente. Requiere confianza para aceptar que el caos también forma parte del proceso. Por eso el viaje del héroe es tan universal y tan difícil, toca el corazón humano en su punto más vulnerable. Exige que nos convirtamos en algo más allá de lo que creemos ser. Y, al mismo tiempo, revela que ese algo ya estaba dentro de nosotros desde siempre, esperando ser descubierto. Y quizás la pregunta que más nos atormenta es, ¿estás dispuesto a atravesar tu noche oscura para descubrir la luz que vive dentro de ti? El viaje no termina con el descubrimiento del tesoro. Al contrario, es ahí donde se revela el verdadero desafío, regresar al mundo con lo descubierto. El héroe no viaja solo para sí mismo. Regresa para compartir, transformar, servir. Jung vio esto como el propósito último de la individuación, no es un camino de egoísmo, sino de contribución. Al integrar la sombra, al atravesar símbolos, al dialogar con el inconsciente, nos volvemos más humanos y, precisamente por ello, más capaces de aportar algo al colectivo. El héroe regresa no como un salvador absoluto, sino como alguien que lleva en sí la sabiduría de quien ha enfrentado su propia oscuridad. Y, sin embargo, no todos logran regresar. Muchos se pierden en el camino. Muchos son devorados por sus propios monstruos internos. Este es el verdadero riesgo del viaje, no hay garantías. Pero es precisamente este riesgo lo que lo hace auténtico. Porque no hay transformación sin peligro. No hay renacimiento sin muerte simbólica. El héroe que regresa transformado es raro, pero son precisamente ellos quienes se convierten en un faro para los demás. Jung creía que cada persona que acepta su individualización contribuye a la sanación del mundo entero, porque al alcanzar la plenitud interior, ayuda a equilibrar el inconsciente colectivo. Y entonces surge la pregunta final de esta etapa. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo de convertirte en quien realmente eres, incluso si eso significa perder todo lo que creías ser hasta ahora? Este es el viaje del héroe, y también el de cada uno de nosotros. Y lo que nos aguarda es aún más inquietante. ¿Qué sucede cuando nos negamos a escuchar esta llamada y permanecemos atrapados en la negación? Jung vio en esto no solo sufrimiento, sino el nacimiento de una prisión invisible que consume el alma. Es esta prisión la que exploraremos a continuación, donde el rechazo a la llamada se convierte en el cautiverio psíquico que muchos confunden con el destino. Hay momentos en que la vida llama a la puerta con tanta fuerza que sería imposible no oírla. Se desata una crisis, el suelo desaparece, el aire se siente pesado como si fuera imposible respirar. Es en ese momento que muchos son invitados a cruzar el umbral del viaje interior. Pero no todos aceptan. Algunos apartan la mirada, otros se aferran a lo conocido, incluso si esa familiaridad está hecha de dolor y repetición. Para Carl Jung, este punto de rechazo es uno de los más peligrosos, porque la llamada del alma no cesa cuando la ignoramos. Sigue resonando, y cuando la ignoramos, se transforma en síntomas, neurosis, compulsiones y una constante sensación de vacío que nada puede llenar. Negarse a cruzar no significa una pausa, significa prisión. Lo curioso es que este rechazo rara vez se percibe como tal. Nadie se dice a sí mismo, estoy rechazando mi propia alma. Lo que ocurre es más sutil. La persona se convence de que es mejor quedarse en el trabajo que la enferma porque al menos paga las cuentas. Insiste en mantener relaciones que ya han terminado por miedo a la soledad. Reitera viejos hábitos porque la idea del cambio despierta un miedo mayor que cualquier sufrimiento conocido. La prisión del alma se construye con justificaciones lógicas, con excusas aparentemente razonables, pero que esconden una oscura verdad. El miedo a confrontarse con uno mismo. Jung observó este movimiento en muchos de sus pacientes. Llegaban con síntomas claros, sueños perturbadores, crisis existenciales, y aún así se resistían a mirar hacia adentro. Querían una solución rápida, un alivio inmediato, algo que les permitiera continuar como estaban. Pero la psique no acepta atajos. Cuando ignoramos su llamada, profundiza la herida hasta que nos vemos obligados a escuchar. Y quizás aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en un ciclo que sabías que no te convenía, pero permaneciste en él, como si una fuerza invisible te retuviera? ¿Cuántas veces has reconocido que necesitabas cambiar, pero lo pospusiste, lo justificaste o lo evitaste? Rechazar el llamado no es solo un acto individual. También está presente en el colectivo. Pueblos enteros han vivido ciegos a las señales que llaman a la transformación, prefiriendo repetir patrones destructivos hasta que la tragedia se volvió inevitable. Jung vio esto como un reflejo del inconsciente colectivo. Aquello que la conciencia no reconoce se acumula hasta manifestarse explosivamente. Por eso, las guerras,
Las crisis políticas y los colapsos sociales también pueden interpretarse como un rechazo al llamado colectivo. Cuando sociedades enteras niegan sus sombras, cuando rechazan sus errores y se niegan a integrar los opuestos, el inconsciente colectivo encuentra formas violentas de forzar la transformación. Al igual que el individuo, la humanidad también puede quedar atrapada en ciclos repetitivos, reviviendo los mismos conflictos con diferentes apariencias. Este rechazo, ya sea individual o colectivo, a menudo genera síntomas que van mucho más allá de lo imaginable. Jung reportó casos en los que los pacientes sufrían dolor físico sin causa médica, solo para descubrir que se trataba de manifestaciones de la psique que buscaban atención. Otros vivieron relaciones abusivas una y otra vez, como atrapados en un guión inquebrantable. Incluso otros, ante la oportunidad de transformación, se aferraron a racionalizaciones. Decían que era demasiado tarde, que no valía la pena, que tal vez en la otra vida. Este aplazamiento indefinido, para Jung, era uno de los aspectos más crueles del rechazo, porque no solo impide el crecimiento, sino que crea la ilusión de que el futuro traerá una oportunidad más fácil, cuando en realidad el peso del rechazo solo aumenta. Lo más sorprendente es que este rechazo a la llamada puede manifestarse incluso en quienes parecen tener una vida exitosa. ¿Cuántas personas conoces que, en apariencia, parecen tenerlo todo, carrera, familia, estabilidad, pero tienen una mirada apagada, un cansancio inexplicable, una tristeza que las circunstancias no pueden explicar? Este es el síntoma clásico de la prisión invisible. El mundo puede aplaudir, pero el alma clama. Jung insistió en que ninguna satisfacción externa puede reemplazar la necesidad de individuación. El éxito material no sana la herida espiritual. Al contrario, a menudo la agrava, porque crea la ilusión de que algo externo debería ser suficiente para llenarnos, y cuando no lo es, nos quedamos con la sensación de que nada tendrá sentido. ¿Y tú, te has preguntado alguna vez si eso que llamas estabilidad es en realidad una prisión disfrazada de seguridad? Relatos improbables refuerzan este punto. Jung contó de personas que, tras años de vidas aparentemente normales, se vieron repentinamente plagadas de sueños tan intensos y simbólicos que ya no podían ignorarlos. Una mujer soñó repetidamente con un animal feroz que intentaba entrar en su casa. En lugar de enfrentarse a él, se pasaba los días reforzando puertas y ventanas. Pero cuanto más intentaba protegerse, más crecía el animal en sus sueños, hasta que ocupó toda la calle. Cuando finalmente comprendió que el animal era su propia agresión reprimida, también comprendió que su vida de sumisión y conformidad era una negativa a integrar su fuerza interior. El sueño no era una pesadilla sin sentido, sino una llamada insistente de la psique. La negativa casi la destruyó, pero cuando aceptó la confrontación, descubrió que la bestia no era un enemigo, sino el guardián de una energía que necesitaba ser despertada. Este tipo de suceso puede parecer extraordinario, pero no es tan raro como se podría pensar. Todos llevamos dentro imágenes arquetípicas que emergen para recordarnos lo oculto. Lo improbable se vuelve cotidiano cuando empezamos a observar la vida a través de la perspectiva de Jung. Coincidencias inexplicables, encuentros inesperados, accidentes que cambian destinos, sueños que parecen predecir acontecimientos. Todo esto puede verse como manifestaciones del inconsciente que intenta sacarnos de nuestra negación. La prisión nunca es definitiva. Siempre hay señales que intentan liberarnos, pero está en nosotros prestar atención. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cuántas veces has ignorado estas señales, tratándolas como meras coincidencias, cuando tal vez eran las llaves para abrir la puerta de tu propia prisión? El mecanismo de negación se fortalece porque el ego teme perder el control. Se aferra a identidades y roles que parecen seguros. Un ejemplo curioso es la persona que construye toda su vida en torno a la idea de ser fuerte, incapaz de debilidad. Cuando la vida intenta mostrarle su vulnerabilidad, se niega, lucha contra ella y refuerza aún más la máscara de fortaleza. Pero este esfuerzo tiene un precio. Tarde o temprano, el cuerpo enferma, la mente colapsa o el alma se silencia en la apatía. Este es el precio de la negación. Vivir defendiendo una ilusión hasta que se desmorona por sí sola. Lo más paradójico es que cuanto más nos resistimos, más nos acercamos al abismo que intentamos evitar. Jung veía la neurosis exactamente como eso, un intento fallido de evitar el viaje interior. La persona crea patrones obsesivos, comportamientos repetitivos, relaciones disfuncionales, todo para mantener el alma encerrada. Pero la psique es implacable. Si no escuchamos sus susurros, grita. Si no prestamos atención a las señales, se manifiesta en catástrofes personales. El destino, como decía Jung, no es algo externo, sino lo que nos negamos a reconocer en nuestro interior. Lo que no afrontamos en nuestro interior nos encuentra ahí fuera en forma de desastres, fracasos y encuentros dolorosos. Y entonces surge una pregunta inquietante:
Lo que llamas mala suerte o injusticia en tu vida no es en realidad un reflejo de lo que te has negado a afrontar dentro de ti. El rechazo crea lo que Jung llamó una prisión invisible. No son barrotes físicos, sino cadenas psíquicas. La persona cree elegir libremente, pero simplemente reacciona a miedos que no reconoce. Con cada nueva oportunidad, elige lo que refuerza su encarcelamiento. Con cada relación, busca inconscientemente repetir la misma dinámica que la mantiene cautiva. Con cada decisión, evita el riesgo de transformación. El resultado es una vida aparentemente vivida, pero en realidad pospuesta. Una vida en la que los días se acumulan sin que el alma despierte jamás. Este es el destino del prisionero que nunca se dio cuenta de que estaba dentro de una celda. Pero siempre existe lo inesperado. Jung nos recordó que la psique es creativa e inagotable. Cuando menos lo esperamos, algo sucede que sacude nuestras certezas. Puede ser un encuentro que nos desarma, una pérdida que nos destroza, una visión que nos desconcierta. Estos eventos parecen injustos o fortuitos, pero a menudo son el último intento del alma por liberarnos. Lo improbable se convierte entonces en la única salida. Es como si la vida misma conspirara contra nuestra negativa, recordándonos que nadie puede escapar de sí mismo para siempre. Y aquí es donde debemos afrontar la pregunta final de esta parte: si la vida ya te ha enviado señales, sueños, coincidencias o incluso catástrofes, ¿cuántas de ellas has acogido como llamadas y cuántas has rechazado, reforzando tu encarcelamiento? Carl Jung creía que todos tenemos la oportunidad de elegir. El rechazo nunca es definitivo, pero el precio de la demora es alto. Cada ciclo repetido, cada sufrimiento prolongado, cada oportunidad perdida es una nueva capa de la cadena. Pero aún así, en algún momento, el alma siempre encontrará la manera de abrirse paso. El riesgo es que cuanto más nos resistimos, más violenta se vuelve la ruptura. La elección es simple, aunque difícil: aceptar el viaje ahora o dejarse arrastrar por el inevitable dolor del rechazo. Y cuando el héroe rechaza la llamada y queda atrapado en su celda invisible, ¿qué sucede con su vida? Esta es la pregunta que nos lleva al siguiente paso, donde la sombra se intensifica, los símbolos se multiplican y la psique, cansada de esperar, comienza a exigir que se recorra el camino. Cuando alguien finalmente se da cuenta de que está atrapado en su propia negación, viviendo en una celda invisible construida por decisiones que evitan la confrontación interna, surge un momento decisivo. Aquí es donde el viaje del héroe encuentra un punto de inflexión. No basta con simplemente reconocer la prisión, hay que atravesarla. Para Jung, este movimiento se llama individuación. La palabra puede parecer técnica, pero en realidad describe algo profundamente humano: el proceso de convertirse en quien uno realmente es. No lo que el mundo espera de uno, no la máscara social que has aprendido a usar, no los roles que has repetido por costumbre o miedo. La individuación es el viaje hacia tu plenitud, un camino de integración entre las partes conscientes e inconscientes de tu psique, entre la luz que muestras y la sombra que ocultas. Este camino no es sencillo ni cómodo. Requiere que abandones muchas de las certezas que alguna vez creíste seguras. Requiere que observes lo que más has evitado, que aceptes las contradicciones, que te reconcilies con aspectos de ti mismo que siempre has intentado rechazar. Es un proceso comparable a las antiguas prácticas alquímicas que fascinaron a Jung. Los alquimistas creían que podían transformar los metales básicos en oro, pero para Jung, este oro era simbólico, la transformación interior que surge cuando se integran los opuestos. La ira reprimida se convierte en valentía, el miedo en prudencia, la vanidad en autoafirmación equilibrada. Lo que antes se veía como fracaso o peligro se entiende como energía pura que, al trabajarla, se convierte en poder. Lo que le da a este proceso una intensidad única es que no solo ocurre en reflexiones racionales. Se manifiesta en sueños, fantasías, coincidencias significativas, momentos de crisis que revelan repentinamente otra capa de realidad. Es como si el inconsciente participara activamente en el viaje, enviando mensajes codificados para guiar al individuo. Jung afirmó que la psique no es solo una estructura interna, sino un campo vivo en constante comunicación. La individuación es, por lo tanto, un diálogo con este campo, una apertura a algo más grande que el ego. Con cada paso, la vida se vuelve más simbólica, más cargada de significado, como si cada detalle albergara una revelación. Y quizás aquí te preguntes: ¿cómo puedo saber si realmente estoy avanzando en el camino de la individuación o solo creando una nueva ilusión para engañarme? Esta duda es legítima y parte del proceso. Jung advirtió que la psique es astuta, y el ego a menudo intenta apropiarse del viaje para fortalecerse. Puede ponerse nuevas máscaras espirituales, crear narrativas de grandeza, fingir crecimiento cuando en realidad solo refuerza su propia resistencia.
La verdadera señal de la individuación no reside en los discursos ni las apariencias, sino en las transformaciones reales de comportamiento y conciencia. Te das cuenta de que has integrado algo cuando lo que antes te dominaba pierde su poder para guiar tu vida. Cuando la ira deja de estallar ciegamente y se transforma en firmeza. Cuando el miedo deja de paralizar y comienza a guiar decisiones sabias. Cuando el vacío se convierte en una búsqueda genuina de significado. La individuación también requiere confrontar poderosos arquetipos que emergen del inconsciente. Entre ellos se encuentran el ánima y el ánimus, las imágenes de lo femenino y lo masculino interior. Quienes no reconocen estas fuerzas tienden a proyectarlas en los demás, creando relaciones cargadas de ilusiones. Pero cuando empezamos a integrar estas figuras, nos damos cuenta de que lo que buscábamos en los demás siempre ha estado dentro de nosotros. El ánima despierta la sensibilidad, la intuición y la receptividad. El ánimus despierta la razón, la firmeza y la acción. Unir estas polaridades en uno mismo es un paso esencial para alcanzar la plenitud. Sin esto, seguimos dependiendo de figuras externas que representen lo que nos falta, y vivimos en relaciones de constante dependencia o decepción. Y entonces surge una pregunta inquietante: ¿cuántas de tus relaciones fueron en realidad proyecciones de partes de ti mismo que aún no habías reconocido? La tensión aumenta cuando nos damos cuenta de que la individuación no nos libra del sufrimiento. Al contrario, nos conduce directamente a él. Es como caminar sobre el fuego para purificarnos. Las pérdidas no desaparecen, los miedos no dejan de existir, el dolor no se disuelve mágicamente. Pero la forma en que nos relacionamos con todo esto cambia radicalmente. El sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cada lágrima conlleva una lección, cada herida revela una verdad, cada caída nos prepara para un nuevo nacimiento. El dolor no desaparece, pero ya no es estéril. Se transforma en una energía de transformación. Por eso tantas tradiciones espirituales hablan de la noche oscura del alma. Es un periodo en el que todo parece desmoronarse, pero es precisamente en este caos que comienza a emerger una nueva forma. Y si ahora estás experimentando un momento de pérdida, confusión y vacío, podría ser que no estés exactamente en el punto donde tu individuación comenzó sin que te dieras cuenta. Una de las imágenes más impactantes de Jung fue el mandala. Para él, estos diseños circulares, presentes en tantas culturas, simbolizan el ser, la totalidad de la psique. En los sueños de muchos de sus pacientes, figuras similares a mandalas surgían espontáneamente, representando el centro interior que guía la transformación. Es como si, incluso en medio del caos, un orden oculto intentara revelarse. El mandala es el símbolo del equilibrio posible, de la integración definitiva. El trabajo hacia la individuación es, en esencia, un camino en espiral hacia este centro, acercándonos cada vez más a la verdadera esencia. Este viaje no es ni recto ni rápido. Está hecho de altibajos, avances y retrocesos. Pero cada paso deja su huella, y cada huella nos acerca al núcleo que da sentido a la existencia. La tensión aumenta porque el inconsciente no revela sus secretos sin resistencia. Pone a prueba, desafía y confunde. A menudo, el individuo se siente en regresión, perdido e impotente. Es entonces cuando muchos se dan por vencidos, creyendo que el viaje no vale la pena. Pero es precisamente en estos momentos cuando el inconsciente está más activo, reorganizando energías, preparando revelaciones. El aparente caos forma parte del proceso. Es el nigredo de los alquimistas, la fase oscura en la que la materia se disuelve para ser recreada. Es el momento en que todo parece destruido, pero en realidad se reconstruye en otro nivel. Quienes superan esta etapa descubren que el fuego que parecía consumir era, de hecho, el fuego que purifica. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuántas veces habéis abandonado procesos de transformación porque creíais que estabais fracasando, cuando en realidad estabais precisamente en el punto necesario de disolución que precede a la renovación? Lo que hace que la individuación sea tan poderosa es que no es solo un camino personal. También tiene un impacto colectivo. Cada individuo que se vuelve más completo contribuye a la salud del inconsciente colectivo. Jung creía que muchas crisis sociales eran reflejo de individuos que se negaban a integrar sus propias sombras. Las guerras, la violencia y la intolerancia son proyecciones amplificadas de lo que permanece sin resolver dentro de las personas. Al individuarse, cada persona ayuda a equilibrar esta corriente colectiva, convirtiéndose en un punto de conciencia en medio del caos. Esto le da al proceso una dimensión ética. No se trata solo de ti, se trata de todos. La transformación interior también es una contribución silenciosa a la humanidad. En este punto, la narrativa cobra intensidad porque comprendemos que la individuación es a la vez personal, espiritual y cósmica. No es un lujo psicológico, sino una necesidad vital. Sin ella,
la vida se vuelve vacía, repetitiva y degradada. Con ella, la vida cobra profundidad, se renueva y se llena de significado. Es el punto en el que el ser humano deja de ser un simple juguete de las circunstancias y se convierte en un participante activo en una trama mayor. El ser, este centro profundo de la psique, comienza a guiar con mayor claridad. Y la persona siente, incluso sin palabras, que está alineada con algo más grande de lo que su ego podría comprender. Pero estamos dispuestos a permitir que algo más grande nos guíe, incluso si eso significa renunciar al control que creíamos tener. La individuación, por lo tanto, no es un destino lejano, sino un proceso continuo. No termina en un destino. Se renueva en cada etapa, con cada nuevo desafío, con cada nuevo descubrimiento. Es una espiral infinita que nos acerca al centro sin fijar jamás un final definitivo. Esta apertura es a la vez liberadora e inquietante. Liberadora porque nos recuerda que siempre podemos avanzar. Inquietante porque nunca podemos realizarnos plenamente. El oro alquímico es siempre provisional, siempre sujeto a nuevas purificaciones. Por eso la individuación requiere paciencia, humildad y valentía. Y quizás el giro más profundo reside precisamente aquí, comprender que el viaje no nos promete perfección, sino plenitud. No nos promete la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo. No nos promete poder absoluto, sino la alineación con la totalidad de nuestra psique. El tesoro no es algo externo que conquistar, sino el descubrimiento de que ya llevábamos dentro todo lo que buscábamos. La individuación no crea algo nuevo, revela lo que siempre estuvo presente, oculto bajo capas de miedo y negación. Y ahora, ante esta revelación, persiste la pregunta que abre el camino a la conclusión: si la individuación es el camino inevitable hacia la plenitud, ¿qué sucede cuando finalmente alcanzamos el centro profundo de la psique? ¿Qué encontramos cuando el ser se revela plenamente y nos conduce más allá del ego? Este es el misterio que se desvela en la etapa final, donde el viaje alcanza su punto culminante y la vida se convierte en destino. Llegar al final de un viaje como este es a la vez un alivio y un nuevo comienzo. Todo lo que hemos vivido hasta ahora, la sombra, las proyecciones, la llamada del héroe, la negación, la prisión invisible y el viaje de la individuación, nos ha puesto cara a cara con la pregunta central: ¿qué significa realmente tocar el ser? El ser no es solo un concepto psicológico, ni una mera imagen simbólica. Es la totalidad de la psique, el centro profundo que guía, incluso cuando no nos damos cuenta, el tejido de la vida. Para Jung, encontrar el ser no fue un evento único, sino un proceso de integración que nos lleva a reconocer que somos más que el ego limitado y fragmentado. Somos parte de un orden mayor, somos hilos en una red que conecta lo individual con lo colectivo, lo humano con lo eterno, lo consciente con lo inconsciente. Y en este reconocimiento, algo cambia para siempre. El ser se manifiesta en señales que a menudo parecen pequeñas, pero que poseen una inmensa profundidad. Es la repentina sensación de que un evento doloroso tenía un propósito oculto. Es el encuentro inesperado con alguien que transforma nuestras vidas. Es el sueño cargado de símbolos que nos acompaña durante semanas, como si fuera un mensaje esperando ser descifrado. Es la intuición que, contra toda lógica, nos lleva a la decisión correcta. Estos momentos no son coincidencias, son revelaciones. Jung llamó sincronicidad a esta coincidencia significativa que nos muestra que estamos alineados con algo mayor. Es en estos momentos que el ser nos toca, recordándonos que la vida no es solo una serie de eventos inconexos, sino una narrativa cargada de significado. Reconocer el ser, sin embargo, no significa abandonar la vida cotidiana, significa vivirla profundamente. Seguimos trabajando, amando, sufriendo y luchando, pero todo adquiere un tono diferente. Cada relación deja de ser una mera circunstancia y se convierte en un espejo del alma. Cada crisis deja de ser un mero dolor y se convierte en una iniciación. Cada victoria deja de ser un mero logro y se convierte en un símbolo. El ser transforma nuestra forma de estar en el mundo porque nos enseña a leer la vida como un texto vivo, escrito tanto por nuestras decisiones conscientes como por las fuerzas inconscientes que nos habitan. Nada es banal cuando vemos las cosas de esta manera. Todo comienza a ser una invitación a la conciencia. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en la práctica? ¿Cómo podemos vivir de modo que el ser se convierta en una guía y no solo en una idea distante? La primera práctica es la atención plena. Presta atención a tus sueños. Son mensajes del inconsciente. Escríbelos, reflexiona sobre ellos y observa los símbolos recurrentes. El inconsciente habla a través de imágenes, y cada una lleva una pista sobre lo que necesita ser integrado. Presta también atención a tus emociones intensas. Pregúntate, ¿por qué esta situación me afecta tanto? ¿Qué revela sobre mí? En lugar de culpar a los demás o huir,
Usa la emoción como una llave para abrir puertas internas. Y presta atención a las sincronicidades. Cuando algo aparentemente improbable sucede y sientes un significado oculto, no lo ignores. Pregúntate qué está tratando de mostrarte la vida. Esta práctica de atención plena transforma la vida cotidiana en un campo de diálogo con el alma. La segunda práctica consiste en integrar conscientemente la sombra. No se trata de ceder ante tus impulsos oscuros, sino de reconocerlos. Cuando sientas ira, en lugar de reprimirla o dejar que explote, observa lo que intenta decirte. Cuando sientas envidia, en lugar de sentir vergüenza, pregúntate qué deseo se esconde tras ella. Cuando sientas miedo, en lugar de huir, intenta comprender de qué intenta protegerte. Cada emoción que surge es una parte de ti que pide reconocimiento. Negar es fortalecer al enemigo, abrazarlo es transformarlo en un aliado. Esto es la individuación, permitir que la luz y la sombra coexistan sin que una destruya a la otra. La tercera práctica es cultivar el silencio interior. El mundo moderno nos empuja hacia distracciones constantes, hacia el ruido que nos distancia de nosotros mismos. Pero el ser no se revela en el ruido, se revela en la pausa. Reserva momentos para simplemente estar contigo mismo. Esto puede ser meditar, caminar solo, contemplar la naturaleza o simplemente respirar en silencio. Estos espacios de retiro permiten que el inconsciente hable, que los símbolos emerjan y que la intuición se manifieste. Sin silencio, nos volvemos ciegos a la dimensión más profunda de la vida. Con el silencio, comenzamos a percibir el orden oculto que nos guía. La cuarta práctica es vivir con responsabilidad simbólica. Esto significa reconocer que tus acciones no solo te afectan a ti, sino que repercuten en el colectivo. Al integrar tu sombra, contribuyes a disminuir la sombra colectiva. Al actuar conscientemente, inspiras a otros a hacer lo mismo. Al sentirte completo, contribuyes a que el mundo sea un poco más completo. Esto da peso a las decisiones, pero también significado. Cada gesto forma parte de algo mayor. La vida deja de ser solo supervivencia y se convierte en servicio, contribución y participación activa en el tejido colectivo. ¿Pero estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad? ¿Estamos listos para dejar de vivir como fragmentos y aceptar el llamado a la plenitud? Esta es la tensión que marca el final del viaje. El ser nos llama, pero no nos obliga. La decisión siempre es nuestra. Podemos seguir viviendo atrapados en el ego, repitiendo patrones, culpando al destino, huyendo de nosotros mismos. O podemos aceptar el viaje, integrar la sombra, dialogar con el inconsciente y participar conscientemente en el misterio de la vida. La diferencia radica en cómo respondemos al llamado que resuena en cada uno de nosotros. Lo que hace que este momento sea tan extraordinario es que no es solo teoría. Es una decisión práctica. Cuando te despiertes mañana y sientas la misma ansiedad de siempre, puedes reaccionar como siempre o detenerte y preguntar qué quiere enseñarte. Cuando alguien provoca tu ira, puedes explotar o puedes observar lo que esa ira revela sobre ti. Cuando un sueño extraño te visita, puedes ignorarlo o escribirlo y reflexionar. Cuando ocurre una coincidencia improbable, puedes reírte o escuchar lo que la vida intenta decirte. Es en estas decisiones diarias que el ser se hace realidad. La transformación no ocurre a grandes saltos, sino en pequeños pasos conscientes, que se repiten hasta crear un nuevo camino. Y quizás aquí radica el punto de inflexión más profundo. Comprender que no existe una vida perfecta, sino una vida plena. La individuación no nos libera del dolor, pero nos enseña a transformarlo. No nos libera de la pérdida, pero nos muestra cómo renacer de ella. No nos libera de la soledad, pero revela la profundidad que puede aportar. El ser no es una huida de la vida, es una inmersión en ella. Es aceptar que cada parte, cada sombra, cada fracaso, cada victoria forma parte del todo. Es abrazar la vida tal como es, con sus contradicciones, y descubrir que precisamente en esta aceptación reside la fuerza que siempre buscamos. Llegar aquí es un privilegio, pero también una responsabilidad. Ahora sabes que la vida no es solo lo que sucede afuera, sino también lo que se despliega en tu interior. Sabes que cada encuentro es un espejo, cada emoción un símbolo, cada crisis una llamada. Sabes que la sombra no es un enemigo, sino energía para integrar. Sabes que el rechazo crea prisión, pero la valentía crea liberación. Sabes que la individuación es el camino para alcanzar la plenitud, y que el ser es el núcleo que guía este viaje. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Puede permanecer como mera información o transformarse en práctica. Solo tú puedes decidir. Y aquí está la última invitación. Empieza ahora. Elige una práctica sencilla para aplicar esta semana. Escribe tus sueños. Observa una emoción intensa sin reaccionar. Reserva 10 minutos de silencio. Observa una coincidencia y reflexiona sobre su significado.
Elige un gesto y ponlo en práctica. Pequeño, pero real. Cada paso que das hacia la conciencia es un paso que cambia tu vida por completo. No esperes el momento perfecto, porque nunca llegará. El momento es ahora. La llamada es ahora. El viaje comienza aquí. Y si este video te trajo una nueva perspectiva de la vida, si te provocó reflexiones o te tocó algo profundo, por favor, apóyalo. Dale me gusta para que el mensaje llegue a más personas. Comenta, incluso anónimamente, para compartir tu experiencia, tu pregunta o tu descubrimiento. Tu voz importa. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos juntos, explorando los caminos de la psique, la sombra, los arquetipos y el misterio humano. Este viaje no termina aquí, simplemente cambia de etapa. Con cada nuevo encuentro, profundizamos, nos acercamos al centro, al ser. Porque al final, la verdadera misión es esta, alcanzar la plenitud. Y la decisión está en tus manos.